Cuando era chica, mi maestra de la escuela primaria me dijo algo que yo ya había escuchado muchas veces, que los argentinos bajamos de los barcos y que somos los europeos de América. Esto me confundió mucho. En ese momento yo me imaginé a mí misma bajando del barco sin saber muy bien de dónde venía. Ese día fui y le pregunté a mi abuela de qué barco había bajado yo. Ella me respondió que era una metáfora, que el que había bajado de los barcos era mi bisabuelo Vie, que había nacido en España. Pero cuando le pregunté de qué barco había venido mi bisabuela, ella me dijo que siempre había estado acá desde hacía cientos de años. Hasta fines del siglo XIX, la mitad del territorio estuvo poblado por los habitantes originarios que fueron masacrados cruelmente durante la conquista del desierto, mientras que la zona norte y central estaba nutrida de una gran población criolla. Después de eso me puse a investigar un poco más sobre esa época. Entre 1880 y 1914 llegaron a Argentina muchísimas personas. Un total más o menos de 4.200.000 según lo que leí. Mi bisabuelo llegó en 1904. A todo esto se lo llamó ola inmigratoria. No, ese tipo de ola no. Otros lo llamaron era aluvial. No, eso es diluvial. Aluvial fue por la cantidad de gente que vino. En Galicia, mi abuelo vivía en una aldea aburridísima que se llamaba Mourelia. Ahí cuidaba ovejas entre la nieve en el invierno y el calor agobiante del verano. Sin embargo, se hacía difícil la vida. En el campo no había muchas oportunidades ni tierras suficientes. A su vez, las ciudades estaban llenas de gente sin trabajo. España había quedado atrás, muy atrás en la carrera del desarrollo productivo en comparación con otros lugares de Europa. Y las industrias en donde trabajar no abundaban, pero sí los parados. Entonces, el viejito decidió armar las valijas y venirse para la Argentina. Cuando llegó no tenía dónde quedarse, pero se acordó que Juan, su primo que ahora trabaja de peón en un campo pampeano, le había contado que había un hotel de inmigrantes donde se podía quedar unos días hasta encontrar otro lugar. Ahí se quedó exactamente por unos 4 días hasta que consiguió una piecita en un conventillo de la Boca. No la pasaba muy bien, la verdad, pero para dormir alcanzaba y la plata no le daba para mucho más. Por un tiempo tuvo distintos trabajos. Una temporada se fue al campo a recoger trigo, pero le pagaban muy mal y era bastante inestable. Después trabajó en el puerto cargando bolsas de hasta 50 kilos, otra vez de trigo. Ahí conoció gente de distintos países y con distintas ideas políticas. Socialistas, anarquistas y sindicalistas discutían todos los días cómo mejorar las condiciones de trabajo. Él se hizo muy amigo de Ramón, un catalán que era anarquista, y lo llevó a la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina. En una marcha del 1 de mayo, en la que se armó un quilombo terrible, agarraron a Ramón y lo expulsaron con la ley de residencia. Lo mandaron a España derecho con una patada. Después de eso, mi abuelo quedó tan asustado que nunca volvió a participar en ninguna protesta. Poco a poco fue conociendo más gente. Su primo Juan, antes de volverse a España, porque no le estaba yendo muy bien, lo llevó a la Asociación de Amigos de Galicia. Ahí se sentía como en casa. Escuchaba las mismas voces, comía la misma comida. Cada tanto organizaban torneos de carta con otras agrupaciones gallegas. Solo gallegas. Esto era porque no les gustaba juntarse con otros grupos regionales. Por eso, cuando mi bisabuelo anunció que se iba a casar con mi bisabuela, se armó un revuelo terrible. Ella era criolla y había venido de Salta. Sin embargo, para 1910, mis dos bisabuelos estaban casados porque se amaban mucho. Tuvieron 3 hijos, Francisco, Manuel y María, que fue mi abuela. Para ese entonces, mi abuelo ya no trabajaba en el puerto, sino que laburó en un horno de ladrillos. Los dueños de la fábrica le consiguieron una casita cerca del trabajo que fue pagando a poco. Al lado de la fábrica estaba la escuela donde mi abuelo y sus 2 hermanos aprendieron sobre la bandera, la escarapela y la patria. Mientras mi bisabuelo se adaptaba a los horarios de la fábrica, sus hijos se acostumbraron a lo mismo en la escuela. Para 1912 se sancionó la ley Sespeña que establecía el voto masculino, universal y obligatorio. 10 años más tarde, cuando alcanzó los 18 años de edad, su hijo mayor pudo votar. Pero mi bisabuelo no votó nunca y mi abuela María recién pudo hacerlo en 1953. Las mujeres y los migrantes estaban excluidos de ese derecho. A pesar de esto, la historia de mi abuelo tiene un final bastante feliz. Una familia, una casita, un trabajo. Pero no fue igual para todos.
Algunos, como Ramón, fueron expulsados por leyes que intentaban evitar la radicalización política. La oligarquía gobernante soñaba con atraer migrantes del norte de Europa. Se creían que los alemanes, suizos e ingleses iban a trabajar mejor porque se los veía como cultos y civilizados. En su lugar, llegan a Argentina millones de personas provenientes de las regiones más pobres del Viejo Mundo: españoles, italianos, sirios y libaneses, entre otros. La reacción frente a esto fue entonces el rechazo y la discriminación. Además, la promesa de campos para aquellos campesinos europeos que soñaban en convertirse en pequeños propietarios en América se vieron frustradas. La tierra ya tenía unos pocos dueños y un valor muy elevado. Entonces se vieron obligados a trabajar como obreros en las ciudades o peones en los campos. En los años 30 la situación económica en el país y en el mundo se complicó. Mi bisabuelo perdió el trabajo, al igual que muchas otras personas, y le fue muy difícil recuperarse de ese golpe. Así pasó la vida. La adaptación fue difícil. Muchos se quedaron, pero otros, como Juan, el primo de mis abuelos, se volvieron a su país de origen. Luego de algunas décadas, la inmigración europea fue disminuyendo. En la actualidad estamos orgullosos de presentarnos como sus descendientes, pero discriminamos a los que vienen de los países limítrofes. Decimos que bajamos de los barcos, pero nos olvidamos de quienes estaban acá desde hacía mucho tiempo, como los pueblos originarios. No vemos lo difícil que fue y es la experiencia migratoria para los viejos y los nuevos migrantes. Creo que es mejor pensar que el suelo argentino es para todo aquel que quiera vivir en él y aprender a convivir y disfrutar en nuestra diversidad cultural.